Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver de qué se trata y a comprender la funcionalidad y lo que nos puede decir el módulo de pulso de órganos o el módulo de meridianos, como lo conocimos algunos, o sistemas funcionales. Vamos a quedarnos con el término sistemas funcionales para unificar conceptos y que pueda ser un poco más claro. Entonces, vamos allí. Vamos a comenzar primero describiendo qué tiene el módulo, luego vamos a entrar a detalles más profundos y terminaremos con algunos ejemplos de casos clínicos. El módulo tiene tres ventanas. La primera ventana, que tiene el esquema chino con sus 12 sistemas funcionales, tiene dos líneas, una roja, que son los valores absolutos, y una azul, los valores relativos. Al lado tiene una tabla donde nos da el resumen de cómo está en general esos sistemas funcionales, y una otra ventana donde nos da la descripción y recomendación. Todo esto lo iremos viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. También tiene el esquema ayurvédico y tiene el atlas. Entonces aquí estamos viendo la tabla, vamos a ver ahora la descripción y recomendaciones. En la ventana de descripción y recomendaciones, pues nos da, como su nombre los dice, la descripción del sistema funcional, en este caso el pericardio. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Pues simplemente hacemos clic en el sistema funcional que deseemos conocer. También nos va a indicar si hay un síndrome de exceso, qué quiere decir el síndrome de exceso o de defecto, si está aquí abajo, y qué patologías podrían estar involucradas en este síndrome. Nos va a dar también unos puntos a nivel de recomendación, unos puntos para poder ayudar a equilibrar. Estos puntos, para aquellas personas que le tienen un poco de temor, que dicen, no, yo no sé nada de medicina tradicional china y todo, tranquilos. Primero, es una motivación para seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir descubriendo. Segundo, en el equipo, en la parte de recomendaciones, hay un módulo que se llama acupuntura, donde están todos estos puntos y van a saber cómo manejarlos, dónde están ubicados, entonces eso les ayudará a seguir aprendiendo. Y si no, pues simplemente pueden buscar en Google y ahí tendrán toda la información. Luego pasamos a la ventana del esquema ayurvédico, donde la barra completa de color sería esa línea roja que veíamos en el otro, los valores absolutos, y la línea de puntos serían los valores relativos. Aquí, para cualquier persona que maneje el pulso desde el punto de vista ayurvédico, pues le va a servir para seguir en su práctica viendo si reconoce dónde está y cómo está el pulso. Igualmente tiene la lista del resumen de cómo está. Luego pasamos a Atlas. Atlas nos trae las figuras, tanto de hombre como mujer, y unos cuadraditos donde nosotros podemos hacer clic y nos va a graficar los órganos que queremos que el paciente o el cliente tome conciencia y pueda escuchar mejor nuestras recomendaciones. Entonces aquí la persona, al verse ya identificada con una figura, ya toma más conciencia, y la idea es que aprenda poco a poco a asumir la responsabilidad sobre su organismo. Entonces, a nivel de comunicación con el paciente-cliente, es muy importante esta figura. Esta figura va acompañada por este cuadro, donde tenemos la parte de arriba, que es el valor absoluto, la línea roja que veíamos, o la barra, y la parte de abajo los valores relativos, la línea azul o las líneas en puntitos en el esquema ayurvédico. Y cuando el cuerpo termina o lo puede compensar, lo marca en verde, o si está todo en deficiencia, o si está en exceso. A veces me preguntan, pero ¿por qué, Adriana, si yo veo un poco de alteración en el sistema broncopulmonar en el otro gráfico, por qué a mí me pone verde? Pues tranquilos, no es cuestión de un mal análisis o una mala toma, no. Es simplemente que recordemos que el organismo trata de compensar, trata de manejar todas las situaciones por sí mismo. Entonces es como si el organismo, por medio del equipo, nos estuviera diciendo, tranquilo, yo puedo todavía manejarlo, ayúdame a compensar el resto que se me está saliendo de las manos, pero yo lo logro. Recordemos que
lo que hacemos con el equipo es una relación con el equipo, es decir, el organismo por medio del equipo nos está tratando de hablar en un lenguaje que nosotros podamos comprender más. Entonces, por eso los gráficos, por eso todo lo que tenemos allí, todos los resultados. Entonces, es cuestión de práctica, de ir viendo, de ir tratando de comprender ese mensaje que nos quiere dar el organismo. ¿Ok? Vamos a ver con qué módulos se podría combinar. Se puede combinar prácticamente con cualquiera. Por ejemplo, con Nidana es fantástico porque una vez que aquí ya tenemos un sistema funcional que está teniendo alguna alteración, aquí ya entramos a profundizar un poco más en dónde podría estar esa alteración, qué podría estar diciendo el organismo sobre esa alteración en sistema de pulsos. Además que sabemos que en Nidana también ya está toda la explicación, todo igual para los que están en medicina tradicional china o cualquier otra terapia y que tienen un poco de recelo con Ayurveda, no se preocupen en absoluto porque el módulo de Nidana nos habla absolutamente de todo, qué significa, dónde es, cuál es la definición moderna, el equivalente fisiológico. Entonces siempre es algo muy bonito del equipo que siempre nos está motivando a estudiar, a aprender más. Lo podemos combinar también con el módulo de constitución, viéndolo con los índices principales, con el equilibrio de los doshas, con el módulo de bioenergético, también para saber estas alteraciones, dónde está, qué porcentaje de energía está consumiendo, dónde, cuál es el que le falta la energía, igual que para el equilibrio de los chakras, con genética evidentemente muy interesante, muy bueno para poder saber ya a nivel genético qué puede estar afectando, cómo. La lengua, que es otro módulo que me parece muy interesante a nivel de relación paciente o cliente con el profesional, porque si bien en Atlas era un dibujo de una figura, aquí ya la persona va a ver su lengua, a ver la foto de su lengua con los órganos o sistemas funcionales de los cuales tiene que ocuparse. Entonces, eso crea mucha conciencia en la gente. Así es que es un módulo que me gusta mucho por eso, por la relación que podamos crear con el cliente y la toma de conciencia que pueda tener la persona al verse ya una foto con lo que está pasando en su organismo. También con osteopatía, de hecho creo que tengo un ejemplo de los clínicos con el módulo de osteopatía para que puedan ver cómo nos puede ayudar a todos, independientemente de que seamos osteópatas o no. Bueno, entonces, una vez visto eso, vamos a entrar con este cuadro para poder explicar un poco más qué quieren decir esas dos líneas, el valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto es la energía necesaria para mantener la estructura morfológica del sistema funcional u órgano. El valor relativo es la energía necesaria para mantener las funciones de ese sistema funcional u órgano, estructura morfológica y las funciones. Ahora vamos a ver ciertas situaciones para poder comprender mejor. ¿Qué pasa cuando vemos que los dos están en tensión, como veíamos en el ejemplo inicial de pericardio? Entonces, los dos están en tensión, tanto el valor absoluto como el relativo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una fase activa del proceso patológico con cambios morfológicos acompañados de una tensión funcional significativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es cuando el organismo envía una cantidad de energía a ese sistema para tratar de compensarlo, de que todo vuelva a la normalidad. Son momentos de crisis o agudos. Un ejemplo, vamos a hacer ejemplos muy simples, muy coloquiales. Nosotros vamos caminando, vamos corriendo y nos caemos y nos damos un golpe en la rodilla de estos que rompen el pantalón. Entonces estamos raspados, estamos ahí quietos, como paralizados por un momento. ¿Qué está pasando? A nivel de valores absolutos hay una tensión de todo el organismo y está mandando todo lo necesario para que esto se restaure pronto a nivel morfológico, que haya una cicatrización, que no entren bacterias, que pueda sanarse y vuelva otra vez la piel y todo. Aquí no ha pasado nada. Y a nivel relativo también el organismo ha enviado todo lo necesario
para que nos podamos levantar, podamos seguir caminando, nuestra rodilla pueda seguir funcionando. Entonces, esto es a nivel los dos en tensión. ¿Qué pasa cuando es solamente el valor absoluto que está en tensión y el otro normal? Esto quiere decir que es un proceso patológico con cambios morfológicos, pero sin agravamiento. Esto puede ser una condición muy frágil que precede a una crisis o puede indicar el estado de compensación funcional asociado a la patología crónica. Es decir, nos da un exceso de energía compensatoria acá y aquí el organismo está tratando de compensar o simplemente está bien. Imaginemos que tenemos indicios, nosotros no nos enteramos todavía, pero que ha comenzado una úlcera en nuestro organismo. Morfológicamente, o sea, hay un proceso ya patológico en camino que ya ha dado pequeños cambios morfológicos. Hay un rasponcito, hay esto. No hay nada grave todavía, no hay perforación de úlcera ni nada de esto, no hay nada grave, pero ya hay un estado patológico en camino con un cambio morfológico. Sin embargo, el organismo, nosotros seguimos comiendo igual, seguimos haciendo todo normal, nosotros ni nos enteramos, nada, alguna cosilla, nada. A nivel funcional, el organismo trata de compensar o está bien, o trata de compensar tanto como sea posible hasta que nosotros nos demos cuenta que algo no estamos haciendo bien y estamos afectando a nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando es al contrario? El valor absoluto está normal y el valor relativo está en tensión. Entonces es una capa funcional sin patología clara, cuando la tensión en las funciones del sistema sin que afecte a la morfología. Aquí, por ejemplo, tenemos gripe, ahora que empieza el invierno. Y con la gripe, que si nos duele un poco la cabeza, bueno, la típica sintomatología, todo, pero tenemos que ir a trabajar. Nuestro organismo está en tensión para que todas las funciones se mantengan, todo. Pero nuestros pulmones están normal. No hay bronquitis, no hay neumonía, no hay, a nivel morfológico no pasa nada. Todo el resto del sistema del organismo está en tensión para que podamos seguir funcionando. ¿Vale? Ahora, pasemos al normal. Normal puede ser dos cosas. Uno, normal, sin patología, sin nada. O dos, que esté compensado. Ya habíamos hablado que era lo de la compensatoria. Por ejemplo, eh, hacemos una mala combinación de alimentos y nosotros comemos, esto no le sienta muy bien al organismo, pero no es tan grave que el organismo logra manejarlo y ni nos enteramos que hemos comido algo que nos podía indigestar. El organismo lo ha compensado o simplemente está todo normal y está todo bien. Esas son las dos cosas que puede decir esto. Vámonos a la otra parte. Cuando el valor absoluto está normal y el valor relativo ya empieza a estar deficiente. Entonces, esto es sin patología o de pronto se está compensando, pero los valores funcionales se reducen. Hay un déficit de la funcionalidad en el sistema sin que afecte la morfología. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado, hacemos compras, salimos con una bolsa muy pesada y la llevamos en la mano. Cuando por fin llegamos a la casa, podemos dejar la bolsa encima de la mesa. Nuestra musculatura de la mano está bien, no le pasa nada. Todo a nivel morfológico está bien. Pero si nosotros queremos movilizar la mano, ya, esa función como que nos cuesta un poquito, que está un poquito engarrotada, que nos cuesta mover los dedos, está cansada, la parte funcional, musculatura, bien. ¿Qué pasa cuando es al contrario? La musculatura deficiente, perdón, el valor absoluto deficiente y el valor relativo normal. Es un proceso patológico con tendencia ya a cambios distróficos. ¿Qué es un cambio distrófico? Es la degeneración del tejido. Eso en combinación con un estado funcional normal. Entonces aquí hay poca energía compensatoria. Ya el organismo no alcanza a llevar toda la energía compensatoria. Imaginemos una prediabetes. Nosotros seguimos funcionando normal, pero el organismo
ya no tiene la fuerza suficiente para poder compensar toda la función, todo lo que nosotros estamos haciendo. Y llega un momento en que los dos están en deficiencia. Entonces aquí es un proceso patológico con tendencia a cambios distróficos y además combinado con una deficiencia funcional. O sea, ya ninguno de los dos puede. Esto, si hablábamos aquí de una prediabetes, imaginemos que aquí está la diabetes. Ya ni a nivel morfológico ni a nivel funcional sirve. Está agotado, nada. Entonces, así con pequeños ejemplos para ver cada uno. Voy a hacer un ejemplo general para hacer un resumen de todo esto. Imaginemos que nosotros estamos aquí, normal, todo perfecto, y vamos a subir un bultito de algodón por una montaña, por una ladera. Entonces, vamos caminando, perfecto, todo muy bien, y empieza a llover un aguacero de estos tremendos. El algodón empieza a empaparse. Entonces, ya empiezo a tener un poco de tensión porque tengo que llevarlo, tengo que llegar a esa meta. Entonces hay tensión a nivel funcional. ¿Cómo voy a caminar? Voy a esto. Logro manejar el paso y voy a un paso más suave y lo equilibro. Aquí estaba bien, pero aquí logré equilibrar mi paso, ir más suave, pero empezó a dolerme la espalda. Es que ya el peso ya no es algodón. Sigue lloviendo, esto ya son rocas lo que llevo. Llega un momento en que la espalda me duele muchísimo, las piernas también me empiezan a doler, el brazo, todo está en tensión, pero yo sigo, yo me mantengo, yo tengo que llegar, yo puedo. Y empieza a decaer. Entonces ya las piernas empiezan a temblar. Bueno, voy ahí medio temblando, pero trato. Y aquí ya la espalda me dice, no, que no puedo cargar esto, que es que ya no, hasta que llega un momento en que me caigo al suelo y digo, no doy más. Ni mi cuerpo, ni mi espíritu, ni mi alma puede con esto. Y ya está. Entonces, este es el ejemplo para tener un resumen de qué puede pasar. Esto, sumándolo a cómo vemos a la persona y todo, podemos ubicar qué es lo que nos quiere decir el gráfico. Vamos a pasar a a un dibujito que hablando con el doctor Sorokin para ver cómo podíamos describir el módulo para poderlo comprender mejor, me sugirió lo del cubo. Y entonces hablábamos sobre esto, ¿no? Que tenemos tres ejes. Estrés con la X, esta línea roja que sube. Z, la edad, la línea de puntitos verde hacia el fondo. Y la línea naranja Y con los subdoshas. Esto no es plano, es un cubo, o sea, todo esto es espacio, ¿ok? Entonces, vamos a imaginar el Google Maps. En Google Maps uno tiene el muñequito y uno lo lleva y lo pone en cualquier calle, ¿cierto? Pues vamos a hacer lo mismo aquí con nuestro cliente o paciente. Es el muñequito y nosotros lo vamos a poner, lo vamos a llevar para caer en algún punto de este espacio que hay en el cubo. Esa es la primera parte, para ubicarnos. El paciente, el cliente va a estar en algún punto de aquí. Luego vamos a dividir. He dividido ese cubo en dos partes, dos pisos. Primer piso, segundo piso. Donde todo lo que suceda en el primer piso estará dentro de los rangos normales. Lo que suceda en el segundo piso estaríamos hablando de procesos patológicos. Y además lo he dividido en dos bloques, bloque A, bloque B. Lo que suceda en el primer bloque, primero o segundo piso del primer bloque, estaríamos hablando de procesos psicosomáticos. Y lo que suceda en el bloque B, ya estaríamos hablando de procesos morfológicos. O sea, si tenemos a alguien en el segundo piso, en el bloque B, estaremos hablando de un proceso patológico con afecciones morfológicas. Vamos también con nuestro ejemplo. Imaginemos un señor de 80 años, vamos, edad, allá al fondo, primer piso. ¿Por qué? Porque está feliz, vive en su casita de campo, rodeado de sus nietos, o sea, todo de maravilla. Entonces, lo que nosotros veamos en el primer piso con este señor que está por allí al fondo, está todo dentro de los rangos normales, vamos a tener alteraciones que pueden ser morfológicas en el primer piso,
pero que son morfológicas acorde a su edad y a lo que está pasando. Entonces todo está dentro de lo normal. Pero, ¿qué pasa si tenemos un señor de 50 años, pero que 50 años entonces estaría por acá, pero que vive en la calle, a X tiempo viviendo en la calle? Entonces primero vamos a ver, está en el primer bloque, viviendo en la calle, el estrés, el frío, por qué llegó hasta allí, etcétera. Todo eso hay una raíz psicosomática que nos lleva al segundo piso. Una patología que comienza con algo psicosomático y que evidentemente si está en la calle ya lo tenemos en el segundo piso. Pero al estar allí con todo lo que eso implica, muy probablemente esa patología ya tenga afecciones morfológicas. Entonces lo tendríamos en el segundo piso del segundo bloque, con 50 años. No tiene nada que ver con el señor que está feliz, jubilado, tranquilo, en el primer piso. Hasta ahí vamos, ¿correcto? Imaginemos un adolescente. Un adolescente, 15 años, pues un poquito de estrés. ¿Por qué? Porque tengo acné, porque me siento flaco, me siento gordo, lo que sea. Entonces está aquí. Vamos a tener, en la adolescencia suele ser la primera etapa donde más podemos manejar, controlar las futuras patologías. Entonces este adolescente puede estar aquí, en el primer piso, un poquito alterado, a lo mejor nos sube un poquito, lo volvemos a controlar. Todo depende y tenemos todo este recurso de la edad para poder tomar conciencia, hacernos responsables de nuestro organismo y manejar y estabilizar y poder terminar como el señor de 80 años dentro del primer piso, todo normal y feliz. Entonces espero que entre el cuadro anterior y este gráfico pues quede un poquito más claro. Siempre recordemos poner a nuestro paciente, a nuestro cliente en ese espacio. ¿Qué punto? Porque no podemos hacer nada lineal. Es muy importante esto que les digo. No tomemos nada lineal. No podemos decir 15 años están todos aquí en el primer piso. No. O todos los adolescentes se estresan mucho, entonces es psicosomático, no importa dónde esté, primero no. Tenemos que ver todo este espacio que rodea a la persona, cuáles son las circunstancias. A lo mejor este señor de 50 años está jubilado, feliz, dichoso, y el otro de 50 años también está en otra situación. Entonces, ubiquemos en qué punto del espacio. Hay tantos puntos como análisis y como seres humanos existen. Bueno, vamos ahora a ver unos pequeños tips para hacer un pequeño resumen de esta primera parte. Recordemos, no utilizar este gráfico de sistemas funcionales o órganos de pulso de órganos, perdón, no utilizar este gráfico para dar un diagnóstico. Solo vamos a evaluar el estado energético de esos sistemas funcionales. Es importante recordar también que cuando hay una alteración en la energía de un sistema funcional, no podemos relacionarlo solamente con el órgano que está relacionado con ese sistema funcional. Por ejemplo, el sistema funcional de vesícula biliar. Su alteración energética podría ser tranquilamente un reflejo psicosomático. Y ese reflejo psicosomático podría estar afectando al hígado, al pulmón, al corazón, estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona puede llegar a nuestra consulta porque le duele la cabeza, porque tiene alergias, porque tiene esquizofrenia. Entonces, nosotros le hacemos el análisis, vemos el sistema funcional de vesícula biliar alterado y decimos, tiene piedras, tiene cálculos biliares. No, ojo, veamos todo lo que puede estar afectando, qué hay alrededor y qué es lo que nos quiere decir ese sistema funcional que está unido al resto de cosas. ¿Okay? Es muy importante esto. No unir solamente al título que tiene ese sistema funcional. No, hay que ver todo, por eso hay que combinar con otros módulos. También tenemos que tener en cuenta que si en otros controles esto que hemos encontrado aquí no se repite, puede ser solamente un desorden funcional puntual. Si se repiten otros controles, entonces ya podríamos estar hablando y prestar atención a que puede haber un proceso patológico. Cuanto mayor sea la diferencia entre los valores absoluto y relativo, mayor es la probabilidad de cambios morfológicos. Es decir, si el espacio entre la línea roja y la línea azul
es amplio, mientras más amplio sea, tenemos que prestar atención a ver cómo está la morfología. ¿Hay algún cambio morfológico o no? Y lo que les decía hace un momentico, combinar los resultados del módulo de pulso de órganos con otros módulos para poder tener una visión más clara de todas las alteraciones de esos sistemas funcionales. Es muy importante la combinación porque es como si estuviésemos abriendo las hojas, viendo en el microscopio, yendo más profundo para poder comprender mejor y obviamente poder dar unas recomendaciones más acordes a lo que la persona necesita. Y por último, saber que los valores absolutos, esa línea roja, nos da el total de la energía que hay en el organismo. Y los valores relativos nos enseña cómo se distribuye esa energía. Bueno, ahora vamos a comenzar con los ejemplos clínicos. Vamos a empezar con adolescentes hasta los 22 años. Entonces, aquí en este caso tenemos una niña de 21 años donde vemos la línea roja toda por fuera, 21 años, puede haber cuestión psicosomática, vamos a preguntar, tenemos que enterarnos bien. Yo voy a dar solamente algunos tips en los ejemplos, porque si no pasaríamos 4 horas con cada caso. Y es solamente lo que queremos en este seminario, es poder comprender un poco más el significado del módulo, cómo lo podemos combinar y qué quiere decir cuando las líneas están en un punto o en otro. Entonces, por ejemplo, lo he combinado con Nidana, con el espectro en el módulo académico y con Constitución. Siempre he puesto en los ejemplos he puesto 4 figuras y las 2 primeras siempre las he combinado con Nidana. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el número 10, el sistema funcional endocrino, está bajito, está un poco en deficiencia. Si esto lo unimos con Diana, que es la parte de circulación, que está también en deficiencia, esto nos puede indicar que esta niña de 21 años puede muy probablemente sufrir de dolores en el periodo menstrual. Sí, nosotros vemos aquí, esto está muy alto y habíamos hablado que podía haber cambios morfológicos por la distancia que hay, efectivamente, todo eso, pero recordemos los 3 vértices del cubo. La edad es muy importante también. Entonces, en este canal número 4 de páncreas y vaso, este sistema funcional lo podemos combinar con 2 subdoshas, con Samana y con Ranjaka. En este caso, Samana está bien, Ranjaka está bajito. Cuando combinamos el sistema funcional de vaso-páncreas con Ranjaka, nos está hablando sobre el vaso, es decir, que habría problemas a nivel de enfermedades hemo, enfermedades de sangre, todo lo relacionado con el vaso. ¿Quiere decir que la niña en este momento tiene cambios patológicos, morfológicos, etcétera? No. Como tenemos una disfunción en el sistema endocrino y tiene 21 años, esto no lo podemos tomar como algo estructural. Es solamente una alteración funcional porque aquí hay un desajuste y porque tiene 21 años. Por eso es tan importante no ver las cosas lineales. Tenemos que observar todo. También podemos ver aquí en el número 9, que es el sistema funcional de pericardio, que es sistema vascular, si nosotros lo vemos con, vamos aquí, con pita que está alto, el sistema vascular alto, pita que está alto, y vemos aquí también espectro, que hay acumulación, y vemos a Viana nuevamente que está bajito, nos podría indicar posibilidades de trombos. Entonces, cuando vemos una persona joven, un adolescente, con situaciones de este caso, podríamos estar pensando en que es una tendencia. Recordemos que estaríamos en la primera etapa de cualquier patología o enfermedad futura. Entonces, podríamos decirle a la niña, mira, aquí vemos que tienes una tendencia a de pronto acumulación, cuestiones sanguíneas, etcétera, bloqueos. Entonces ten cuidado con esto, ten cuidado, y se dan las recomendaciones para un futuro, para prevenir.
Esto podría ser una tendencia, no necesariamente algo estructural del momento. También podríamos ver que si tenemos esta acumulación aquí de CAFA para nosotros, más un pita alto, pues nos podría estar indicando linfostasis, es decir, esa acumulación en la linfa, un drenaje linfático le vendría bien, etc. Entonces, de esta forma podemos sacar algunas ideas combinando los 4 módulos, en este caso, por ejemplo. Vamos a pasar ahora a un chico de 20 años. He tratado de poner un hombre o una mujer para que tengamos de todo un poquito en los ejemplos. Entonces, este es un chico de 20 años que vemos que el sistema funcional de vesícula biliar está alterado. Vemos también que hay un poquito de alteración en el sistema de intestino grueso, el número 2. Y hay un poquito de alteración también en el sistema 6, que es de intestino delgado. Esto nos podría indicar, volvemos a lo mismo de la edad, ¿no? 20 años. Podríamos estar pensando que en un futuro, si se mantiene todo esto, no hay un cambio de estilo de vida, de conciencia, etcétera. Además ya sabemos todo cómo comen los adolescentes y demás, pues podría estar en una posible situación en un futuro de síndrome de intestino irritable. Tenemos intestino delgado, intestino grueso, con este calor fuerte aquí en vesícula biliar. Si vemos también la parte de samana, que está bajito, más el intestino grueso, más el intestino delgado, que está la parte de morfología alterada. Morfología, recordemos, no es solamente la parte física estructural que podemos tocar. En el intestino, la morfología, estamos hablando también de la microbiota. Entonces, si tenemos una deficiencia en samana y tenemos una alteración morfológica en intestino grueso e intestino delgado, estaríamos hablando de una disbiosis, es decir, de una alteración en la microbiota. Entonces, pues tendríamos que regular eso, dar probióticos para poder regular la microbiota, etc. Si nosotros vemos aquí el, el sistema funcional de hígado, número 12, vemos Ranyaka que está bajito y lo hemos combinado con lengua y con espectro. Y el espectro nos muestra aquí un pita elevado, entonces el pita elevado más Ranyaka bajito más sistema funcional de hígado bajito nos estaría hablando de dermatitis. Hay una dermatitis allí que o está comenzando o ya está en pleno furor. Y si vemos el sistema funcional 11, que es de vesícula biliar, más vemos el sistema endocrino, el 10, que está bajito, y vemos la lengua, aquí lo que les decía yo, la importancia de combinar con otros módulos, nos va diciendo que hay un problema a nivel al sistema reproductivo y aquí incluso nos dice, mira, quien está de pronto puede estar más afectado en cualquier problema en un futuro a nivel reproductivo es el testículo derecho, la próstata. Entonces, ¿qué nos puede indicar? Pues que de pronto en algún momento más adelante, si no se controla y se corrige, podría tener varicocele, podría tener el semen débil, el esperma que no funcione muy bien. Así es que aquí vemos con la combinación cómo podemos sacar datos y datos cada vez más puntuales. Y cuando le mandamos esta foto al paciente o al cliente, pues le queda mucho más claro de qué es, dónde está y cómo va, cómo tiene que prestar atención a las recomendaciones que le diga el profesional. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo general. Tenemos algunos adolescentes o niños que van a la consulta y de pronto nos sale todo esto. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Si es que está todo. Vale, no se preocupe. Recordemos que estamos en una etapa CAFA de crecimiento y esa etapa puede crear alguna inflamación o exceso de tejidos. Entonces, esto que vemos aquí es lo que se llama simplemente
una alteración constitucional. Es un cambio constitucional, mientras el organismo logra establecerse. Yo lo he visto con mis hijos y ya cuando empiezan 17, 18, empieza ya a tomar otra posición. Entonces no nos asustemos cuando veamos toda esta línea roja por fuera en un adolescente. Eso quiere decir simplemente que está creciendo y el organismo está ubicándose. De pronto otro día ya no lo ven tan grande todo eso, porque el organismo justamente está cambiando, está creciendo, está ubicándose. Entonces no se asusten con esto, es cambio constitucional. Vamos a hacer la otra pausa para poder comprender esta parte. Entonces, ¿qué puntos en común y tener en cuenta a nivel de adolescentes? Su organismo está aún en pleno cambio y el factor emocional está implícito. Pero recordemos, aunque el factor emocional en los adolescentes esté implícito, no podemos descartar un control continuo por decir simplemente es que es adolescente. No, tenemos que controlar para ver si hay algo más de fondo. Los adolescentes pueden compensar, esto hay que tenerlo muy en cuenta también, para no asustarnos, vemos algo así, no, vamos a controlarlo y tengamos conciencia de que el adolescente puede compensar más fácil y rápidamente que el adulto. Por eso algunos signos nos indican tendencia, como el primer ejemplo de la chica que habíamos visto, la parte de posibles enfermedades emo, pues puede ser tendencia solamente, igual que el chico a nivel de varicocele o lo que sea, tendencia en un futuro podría ser. Eso no quiere decir que lo hacemos es tendencia y lo vemos en 5 años, no. Sigamos un control para descartar todo, pero tengamos en cuenta estos puntos. La etapa CAFA de crecimiento y el predominio emocional en esta etapa pueden fomentar estancamiento de prana, o ki, o chi, o inflamación en ciertos órganos o sistemas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por eso si está ahí no es que está tranquilo, forma parte también de ese crecimiento. Este sería el primer nivel, la parte adolescente es el primer nivel de desarrollo de una patología, según el Ayurveda. Así es que los cambios que pueden ser energéticos o bioquímicos a nivel de tejidos. Pero es el primer paso, es donde podemos con mayor facilidad poder controlar para un futuro. Los cambios, recordar que los cambios que no se mantienen en el tiempo indican posibles alteraciones psicosomáticas. Estaba alterado, tenía que presentar exámenes y entonces pues se me alborotó absolutamente todo. Pero si se mantiene en el tiempo después de varios controles, pongamos la atención. Y lo último del ejemplo que vimos es la línea roja al exterior al 100%, simplemente nos está mostrando un crecimiento constitucional del adolescente. Puntos a recordar siempre. Si son signos que se mantienen en el tiempo, son signos de patología, no los descuidemos. Es importante comparar con otros módulos para poder verificar, confirmar, entender todavía más la patología si es importante. Recordar que los subdoshas que nos indican influencias psicosomáticas son prana, sadaka, tarpaka, el índice de estrés y un vata alto. No quiere decir que tienen que estar todos, no, pero son los subdoshas que nos pueden indicar que hay una parte de psicosomática que influye de pronto más que el resto. Cuando queramos ver la influencia orgánica, tendríamos que mirar el estrés metabólico que está en el módulo de constitución. ¿Okay? Ahora, vamos a la segunda parte con adulto joven, entre 25 a 39 años. Aquí tenemos el caso de un chico de 25 años, donde vemos que todavía hay muchas alteraciones en rojo, la línea roja está por fuera, nos asustamos. Bueno, tranquilos, este lo he combinado con los chakras y con constitución. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos, habíamos visto nuestro canal 4 de vasopáncreas, sistema funcional de vasopáncreas, pero aquí vemos que Ranyaka está bien, el que está bajito es Samana. Entonces, el sistema funcional de vasopáncreas, el número 4, con Samana nos está hablando de páncreas, no de vaso, de páncreas. Tiene 25 años, ya no es un adolescente. Entonces, sigue siendo algo que nos puede dar tendencia a un futuro, sí, pero que a los 25 años ya tenemos que estar controlando más,
Efectivamente, ya tenemos que tener un mayor control sobre esto para que no se convierta en una diabetes prematura o que de todas formas a los 40, 50 termine con diabetes. Entonces, aquí hay que trabajar en ello. Vemos el canal del sistema funcional de estómago, el número 3, que está también alterado. Y vemos Samana, que está muy bajita. Entonces, Samana bajito con la alteración morfológica del canal del sistema funcional de estómago, el número 3, nos estaría indicando alteración nerviosa en todo el tejido nervioso. Recordemos que la parte estructural no implica solamente el órgano como tal, sino lo que hay dentro, lo que pasa, lo que atraviesa. Entonces aquí tenemos tenemos que ver que con Samana y el estómago la parte nerviosa está alterada. Si vemos aquí también prana, es otra parte, habíamos dicho que de los subdoshas que nos hablarían de nivel psicosomático estaba prana. Entonces tenemos samana bajito, el sistema funcional de estómago, el 3 alterado y prana nos confirma que es sistema nervioso de tejido en el sistema de estómago. Teníamos samana y además lo completamos con anja. O sea, hay alteración en anja, hay alteración en prana, tenemos una parte psicosomática, una preocupación o pensar, 25 años, está todavía viviendo con los padres, no, tiene trabajo, terminó, no terminó. Toda esta parte de estrés psicosomático nos altera y si se mantiene en el tiempo, pues podemos subir al segundo piso. Entonces, ojo con ello. También vemos el canal 10, el sistema funcional endocrino, que combinado con, también aquí lo vemos, evidentemente, ¿no? Todo el estancamiento, todo lo que hay. Pero si ese sistema número 10 endocrino lo vemos con Vishuddha, en 3 podríamos hablar de una posible o factible hipotiroidismo. 25 años habría que ver más cosas, ¿no? A partir de los 30, y si es mujer, casi seguro que habría un hipotiroidismo. Entonces, para eso nos sirve. En combinación con los chakras ya vemos varias cosas, pero aquí, por ejemplo, a nivel fisiológico, pues importante, ¿no? Vamos a pasar ahorita a una chica de 26 años. También vemos muy alterada la línea roja que se sale. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El sistema vascular, número 9, que está alterado. Vemos cómo está Viana, que también está muy bajito. Vemos a Balambaka, que está en bastante tensión. Y este lo he combinado con osteopatía y con los datos, con el tejido. Y vemos a Rasa también, que está. Entonces, tenemos Rasa alto, vamos a recuperar Rasa alto, Abalambaka alto, Viana bajito, y sistema vascular alto. Esto nos estaría hablando de una linfostasis aguda con probablemente infección, porque ya está alterando incluso los tejidos, ¿no? Entonces, es probable que haya algo de infección allí. Vemos el sistema 12 de hígado con el sistema endocrino alterado y el sistema renal, el 8, sistema renal, también en deficiencia, está alterado. Esto nos está hablando de sistema reproductivo. Entonces, esta información tengámoslo en cuenta ahora, sistema reproductivo. Si vemos que Viana Viana está bajito, vemos también el sistema funcional de intestino grueso que está bajito. Y nos vamos aquí y en osteopatía, como les decía, sin ser osteópata, lo que nos corresponde a nosotros en otras terapias, en otras especialidades, vemos que nos marca el coxis y que el coxis nos dice puede tener dolor, puede tener hemorroides, puede tener tendencia a la aparición de pólipos. Entonces, ¿qué pasa? Sacro con diana, estamos hablando de estancamiento, con disfunción del intestino grueso, posibles pólipos. Si además tenemos esta posible complicación de sistema reproductivo,
Si unimos las dos, esos pólipos podrían ser agresivos, podrían terminar siendo agresivos. Entonces ya tenemos dos cosas muy importantes para trabajar aquí. Y además volvemos con nuestro canal 4 de vasopáncreas, donde lo vemos también con samana, no con ranyaka. Entonces también esa tendencia a la diabetes. Así es que ojo con ello. Ahí vemos la posibilidad. Vamos ahora a ver los dos ejemplos de adultos entre 40 y 60 años. Tenemos aquí un hombre de 47 años y veamos cómo está alterado. Esto nos asustaría aquí. ¿Qué está pasando? Bueno, pues entonces comencemos por allí. Tenemos el sistema funcional 3 del estómago más el 6 que está muy alterado, más Cledaca que también está alterado, y esto lo he combinado con genética, y en genética nos dice que el más alterado es el gen AGT2 o GT1. Entonces, la unión de este resultado en genética más Cledaca más intestino delgado más estómago nos estaría hablando de una infección intestinal. Y la persona se siente de maravilla, no le pasa nada, está muy bien, todo funciona aparentemente perfecto, pero ya nos está hablando con mucha antelación de que aquí hay una infección intestinal. Y si a esta infección intestinal le vemos que también está alterada la parte del hígado, y vemos aquí en los índices principales 9.7 a nivel del consumo de prana de energía vital, pues entonces nos estaría hablando de que esa infección intestinal probablemente ya esté tocando hígado. Ya haya algo de infección en el intestino, inflamación en el intestino que esté llegando a hígado. También podríamos ver que la alteración en el estómago, junto con Cledaca, nos puede estar hablando de una posibilidad de Helicobacter pylori, de reflujo gastroesofágico, etc. Entonces, veamos con qué antelación. Y repito, la persona se siente divinamente, no tiene nada, según. Pero aquí ya vemos que nos está avisando con mucho tiempo de anticipación y cómo podemos manejarlo y combinarlo con el módulo de genética. Luego tenemos una mujer de 53 años que ya empieza a estar, por fin, una que tiene solamente la línea azul afuera. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos una alteración a nivel funcional en el sistema endocrino. Tenemos también un déficit en el sistema renal. Y vamos a ver con qué lo combinamos. Lo combinamos con los tejidos. Vemos ASHTI bajito. Cuando tenemos ASHTI bajito, sistema renal bajito, y alteración en el sistema endocrino, nos estaría hablando de una falta de calcio, con lo cual podría ser tendencia a una osteoporosis. No quiere decir que lo tenga ya, o sí, tendríamos que analizar el resto de cosas. Volvemos a nuestro cubo. ¿Dónde? ¿En qué parte del espacio? No es lineal, pero sí nos está indicando que el calcio no se está asimilando. Eso como vemos, cuando tenemos un RASA muy alto, lo primero que nos está indicando es que no está pudiendo asimilar ni los minerales ni las vitaminas. Entonces, es el primer indicio. Luego vemos también, es una mujer fumadora. Dice, no, uno de vez en cuando. Veamos si es cierto. Tenemos alteración en el primer sistema funcional de pulmón y vemos Sudana que está muy bajito. Entonces, no es una fumadora de uno de vez en cuando. Es una fumadora en serio. Si vemos la parte de Viana, que está por el suelo, súper bajito, y vemos el sistema funcional 5, que es el de corazón, podríamos ver varias cosas. Entonces, cuando tenemos el sistema 5, Viana, más Sadaka, Tarpaka, hay problemas cardíacos. Está empezando a tener problemas cardíacos, que de pronto no se da cuenta todavía,
pero ahí están. ¿Cómo podemos ver esto también? Si nosotros tenemos la combinación del sistema funcional de corazón, el número 5, con prana, pues podríamos pensar en arritmias, ¿vale? Cualquier cosa de arritmias, problemas del ritmo cardíaco. Si vemos la alteración del canal 5 de corazón con sadaka, estaríamos hablando de extrasístoles, enfermedades químicas del corazón. Y si lo vemos combinado con tarpaca, estaríamos hablando de bloqueos. Ahora, otra cosa muy importante aquí es que vemos que está alterado. Prana, sadaka, tarpaca, los tres están alterados. Vemos anja alteradísimo también y sistema nervioso también alterado. Esto nos indica que hay algún problema mental. Sí o sí, problema mental. Ahora, este bloqueo y este tarpaca tan alto, ¿querrá decir que de pronto ese problema no es tanto mental, sino que hay un tumor? ¿O que de pronto el tumor ocasiona un problema mental? No lo sabremos hasta que no hagamos análisis ya más físicos para concretar si realmente hay un tumor. Por el momento lo que podemos decir es que existe un problema mental. Ya la parte física tendríamos que tener más síntomas y más análisis físicos para ello. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de una persona de 60 años que también tiene todo rojo por fuera. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Por qué tiene todo eso rojo por fuera si no es un adolescente, ni está en etapa CAFA, ni nada? Es un hombre de 60 años que hizo una cirugía bariátrica de switch duodenal, es decir, que le cortaron el estómago y se lo dejaron del tamaño de un petit suisse y conectado directamente al duodeno. Después de ese, es una persona de obesidad mórbida de toda la vida. A los 60 años ya, y también se hizo la otra cirugía para cortar toda la piel que sobraba, etc. Va al médico después de la cirugía, de toda su recuperación, los análisis de sangre le salen todo normal, todo está perfecto. El médico le dice, vale, listo, simplemente pues ve recuperando tu vida normal y adelante. Sin embargo, hacemos el análisis y nos sale así. Es una persona además fumadora que no va a dejar de fumar sus 2 puros mínimo al día y que pues que no cree en nada de esto, que lo que el médico diga y ya está, que el médico está muy bien y la combinación, ojo, por favor, mucho respeto a todos los médicos, a todos los profesionales de salud, muchísimo respeto, no se trata de eso, estamos viendo cosas más profundas, porque la decisión es del Señor, si quiere seguir cuidándose o no. Los análisis salen normales porque están regidos bajo unas normas estándar donde se cambian o no se cambian, pero ahí aparece todo normal. Sin embargo, aquí nos dice que sigue existiendo tensión porque una persona que ha vivido 60 años con una obesidad mórbida, pues es como un alcohólico o un adicto. O sea, no es que ya le cortamos, tapamos el sol con un dedo. No, sigue existiendo tensiones en cada uno de los sistemas. Entonces no podemos descuidar eso. Lo lógico, lo ideal sería seguir manteniendo un cuidado del organismo para poder disminuir, ayudarle a disminuir las tensiones que durante años fueron afectando morfológicamente y a nivel de patología también todos los sistemas. Entonces, esto lo puse como ejemplo porque me pareció interesante para que vieran si está todo rojo, el señor está bien, todo le sale bien, pero ¿qué había detrás? Recordemos también a nivel emocional cómo una persona llega a una obesidad mórbida, qué pasa a nivel psicosomático, no solamente porque aquí decimos, no, está línea afuera, entonces es psicosomático, pero no, el señor se siente divinamente y está feliz, más contento que nunca, de psicosomático nada porque ya no tiene toda esa obesidad y tal, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está sintiéndose el organismo por dentro? Ahí es donde tenemos que estar chequeando. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a los mayores de 60. En los mayores de 60 tenemos un caso particular muy especial que es el de mi hermano. Me pareció interesante ponerlo porque
Él vino aquí, se estuvo quedando en casa, tiene 69 años, lo he combinado con espectro y con constitución. Tiene 69 años, se quedó en casa esos días acá en Madrid y tuvo una comida y luego una cena de negocios. Y en la noche se sintió mal. Entonces le hice un análisis, bien, pero seguía mal, no se sentía bien. Yo decía, "No, esto no me suena". Al día siguiente se fue él solo al hospital a urgencias y de urgencias lo devolvieron a casa con un pancreoflat, un antiácido, diciéndole que eso era una indigestión y que ya está. Le volví a hacer, este es un análisis de las 8 de la mañana después de que lo habían devuelto del hospital. Entonces, me sale esta alteración y me sale aquí todo esto tan bajito. Le digo, no, ya con un dolor y una molestia en el costado derecho. Yo digo, esto no me suena que sea una indigestión. Aquí la vesícula, el hígado están muy bajitos, esto no es normal. Y ya intestino grueso, no has podido ir al baño, no has vomitado, o sea, no tiene lógica que haya una indigestión. Esto suena más a nivel vesicular, con esa molestia, con todo. Así es que pedimos un médico que viniera a domicilio, le mostré el análisis, coincidió conmigo, dijo, sí, esto no tiene lógica, llamemos, se llamó una ambulancia. El momento en que se llamó la ambulancia, porque obviamente él se sentía mal, se sentía incómodo, estaba recostado. Nada, cuando llegó la ambulancia, ya tuvieron que subir la silla de ruedas porque era muy pesado para él caminar. Sin alargar el cuento, estuvimos alrededor de 10, 11 horas hasta que por fin decidieron, en vista de que no servía nada, ni lavados ni nada, le hicieron una tomografía y lo dejaron en urgencias para hacer cirugía. ¿Qué pasó con la cirugía? Pues que la vesícula le había explotado. Le tuvieron que quitar vesícula, le tuvieron que quitar una parte de hígado y obviamente raspar y limpiar con mucho cuidado intestino grueso, porque si hubiese demorado un poquito más, ya entraba en sepsia. De hecho, el informe del cirujano decía que había entrado a cirugía con un 30% de posibilidades de vivir. Entonces, ¿por qué me pareció muy interesante poner este ejemplo? Primero porque lo he vivido de cerca. No es algo de por ahí que lo escuché, no. Conozco la persona, sé y estuve en todo el paso de esto. Y segundo, porque quiero que se den cuenta cómo el equipo puede salvar vidas. Si mi hermano hubiese estado en un hotel, va porque se siente muy mal, lo devuelven de urgencias porque es una indigestión, él se siente débil, se recuesta, se muere. Entonces, si está la persona sola, si no hay nada de esto, démonos cuenta la importancia de este equipo, por favor. Veamos cómo está Viana, cómo está Samana. Abalambaca, un bloqueo tremendo. Pachaca que empieza a subir. Prana también empieza a subir. ¿Y qué pasa aquí? Ojo, también importante este ejemplo para la parte lineal. No, pero es que el total power está en 2000, está bien. Sí, está 2000, pero de esos 2000, ¿cuánto tiene la parte endocrina? ¿Cómo está este sistema nervioso? ¿Cómo está nuestro bata? Bata está aquí estable, pero ¿y aquí? Entonces no podemos ver todo lineal. Tenemos que analizar todas las cosas. De esos 2000 tenemos 1693 que nos están ocupando esto. Esto, cuando ustedes vean tal cantidad de ese color azul, de ese bata, de ese sistema endocrino nervioso, es delicado, es grave. No importa si bata está alto o no, porque en este caso no era algo relacionado con bata. El que está alto es pita, porque está relacionado los dos, pita, con, con el sistema endocrino que está alteradísimo. Entonces, démonos cuenta de esto. No relacionemos de forma lineal una cosa con otra. Veamos cómo está el sistema inmune. Ya no puede. ¿Ok? Entonces, bueno, eso. Quería compartirles este ejemplo porque me pareció eso interesante. Luego pasamos a un ejemplo muy bonito, muy lindo, porque es del cubo que habíamos hablado al comienzo. Esta es una señora de 77 años que está tranquila, feliz en su casita. Entonces, este lo he combinado con constitución y con bioenergética. Vemos que está bajito en energética, vemos que constitución tiene un bata alto y
que están las alteraciones en los subdoshas, pero quiere decir que son las alteraciones normales, o sea, está todo en el primer piso. Hay alteraciones morfológicas, está cansadita, etcétera, pero porque está dentro de su ritmo, de lo que le corresponde vivir. Veamos este otro caso, que es una señora de 65, 66 años, en que veamos cómo está la energía total del organismo. Recordemos uno de los tips que decía, la línea roja nos dice la energía total y la línea azul, cómo el organismo distribuye esa energía. Bueno, pues aquí está en rines la energía total y el organismo hace maravillas para poder seguir manteniendo en pie. Esta señora tuvo una frustración, una mala experiencia emocional en su juventud, de veintitantos, treinta y tantos, y no se recuperó nunca. Es una persona que vive en el pasado. Entonces, una persona que está llena de medicamentos todo el día y que no puede superar lo que le pasó a nivel emocional. Nada físico, ningún accidente, no fue algo simplemente emocional, psicosomático, lo asumió, no pasó página y se quedó con ganas de morir lentamente. Entonces vemos aquí cómo está la energía, nada, y cómo está tratando el organismo de administrar esa poca energía que tiene. Y lo he combinado con los índices principales y con constitución. Entonces, aquí vemos ya cómo está el organismo, que ya nos he dicho, se mantiene gracias a todos los medicamentos que toma, pero está todo totalmente, el sistema inmune también ya no da más, a nivel de estrés ya no puede más. Entonces, una persona simplemente que se ha dejado morir, porque no pudo superar una situación emocional. Entonces, para que veamos los dos casos, ¿no?, que habíamos visto al comienzo. Hay un análisis extra que le he puesto todos los módulos, todos los dibujitos, también para que vean que no es lineal. Esta es una niña de 31 años que tiene, aquí lo vemos en espectro, que está todo relativamente normal, estándar. Sin embargo, vemos una alta tensión en el campo energético a nivel de equilibrio de doshas. Vemos también que hay un poquito de alteración en pita, pero tampoco gran cosa. Y sin embargo, vemos que ya hay una patología, hay pequeños bloqueos en el corazón, hay una patología cardíaca que apareció allí, los hemos corregido, por eso está todo en rosadito, y aún corregido, hemos conseguido los 512. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto de forma manual, le hemos aumentado el tiempo de análisis para poder corregir y poder ver qué es lo que pasa en su organismo. Y lo vemos también, todo rojo alrededor, con las alteraciones. ¿Qué pasa? Una persona de 31 años es una persona joven para que esté así, pero es una persona muy rígida mentalmente, que le cuesta mucho aceptarse como es, ese amor propio, esa ternura sobre. Entonces, esa rigidez durante tantos años, hablamos 31 años, esto viene de pronto desde pequeña, entonces toda esa rigidez mental, toda esa parte psicosomática nos ha llegado ya a una patología y a un degrado morfológico también, aunque aquí esté bien. Hoy aquí tenemos un total power de 5000, sí, un poquito de bloqueo, pero nada más. Ojo, no veamos las cosas de manera lineal. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo por ahora. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en el próximo. Bueno, quería comentarles también que ahora acaba de salir, no he dicho, todavía está calentito, el nuevo equipo de VedaPulse que se llama la electroterapia transcranial VedaPulse. Es un equipo pequeñito que se usa con 3 electrodos y que lo podemos manejar con el módulo de biorretroalimentación, el de meditación, respiración, de meditación, con este para poder tener un estado óptimo. ¿De qué se trata este equipo? Son pequeños estímulos eléctricos muy suaves
que van a ayudar para que el cerebro pueda gestionar la parte de las endorfinas, todo lo que son las hormonas de la felicidad y puede ayudar a resolver muchas patologías, no solamente a nivel de estrés o emocional, sino que de ahí sabemos que desencadena muchas otras cosas. Entonces, acaba de salir eh, y le quiero presentar, quiero que lo vean. Cualquier información, pues ya lo podrán ver con calmita, podrán leer bien de dónde sale, cómo sale. Se puede utilizar, como decía, bien con el módulo de meditación o simplemente solo para terapia independiente. No hace falta que tengan el módulo. Lo podrían, sería fantástico porque la persona va aprendiendo a respirar, va manejando. Entonces, combinar la respiración con las endorfinas, con estas pequeñas estimulaciones, pues es ideal. Pero que no hay ningún problema si lo pueden usar completamente solo, independiente. Creo que está alrededor de unos $300 o algo así, pero bueno, toda esa información la verán más adelante. Bueno, esto era lo que quería decirles. Con todo esto ya termino la presentación y pues muchísimas gracias por su atención. Espero que todo quede un poquito más claro ahora. Y si tienen preguntas, pues comenzamos para las preguntas. O si surgen más adelante, las envían por correo electrónico y encantado podemos resolver todas esas dudas. Feliz día. Buenas, adiós.